Hola, soy Clau Buitrago y esto es Mujer 360, el podcast donde hablamos de identidad, emociones, fe, propósito y todo lo que nos hace mujeres reales. Aquí encontrarás conversaciones honestas, historias que transforman y herramientas para vivir desde tu mejor versión. Este espacio se produce en alianza con La Media Digital, quienes nos brindan su estudio y el equipo técnico que hace posible cada episodio. Gracias por estar aquí. ¡Comencemos! Hola a todas, bienvenidas a este nuevo episodio de Mujer 360. Recuerden que estamos en una serie que se llama Más allá del sí. Esta serie nos está hablando del rol de esposa, de ese rol tan importante en nuestra vida para las que ya estamos casadas, de ese rol del que poco hablamos, que enfrenta muchos retos y a veces ni siquiera sabemos qué hacer, cómo hacer, si buscar ayuda, si quedarnos calladas. Esta serie está pensada para que encontremos herramientas, para que nos demos cuenta que no somos las únicas que pasamos por algunas situaciones que no sabemos manejar y para que podamos vivir con gozo esa dicha de ser esposas. Hoy tenemos una invitada especial, una gran amiga, una mamá, una esposa, economista y administradora. Mejor dicho, esta mujer es súper completa, pero tiene una historia muy especial que nos va a contar. Así que bienvenida, Sarita. Clau, muchas gracias. Gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí contigo acompañando. Gracias por venir, aceptar el reto de abrir tu corazón y de contarnos todas esas cosas que seguramente va a tocar nuestra vida. De verdad que muchas gracias por eso. Entrando ya en materia, cuéntanos cuánto llevas tú de casada. En la primera temporada o en la segunda temporada, Clau. Ok, esto está buenísimo. Vamos por temporadas, además, juntando las dos temporadas. 22 años. 22 años. Bueno, entonces ya que nos hablaste de que hay dos temporadas, cuéntanos qué pasó, cómo era tu vida en ese momento de la primera temporada. Como esposa, cuántos hijos tenían, ya tenían hijos, qué pasó, cómo era tu vida y qué pasó. Bueno, Clau, en nuestra primer matrimonio llevábamos 10 años de casados. Ya teníamos dos hijos. Juan David tenía en ese momento 9 años y Salomé tenía 18 meses de haber nacido. Ok, estaba pequeñita. Sí. ¿Tú estabas trabajando en ese momento? Sí, claro. Yo en ese momento me desempeñaba como gerente financiera de una compañía comercial. Ok. ¿Y qué pasó? ¿Qué causó esa ruptura? Bueno, nuestro matrimonio, digamos que inició con varios tropiezos, ¿sí? Tanto Benjo como yo venimos de familias que en la cual no ha sido una constante el diálogo, Ok. ¿sí? Sino que al contrario se hacía lo que papá dijera y punto, y después de eso no había lugar a réplica. Entonces, digamos que el tema de comunicación para nosotros fue un proceso bastante complejo, ¿sí? Ujú. Y habían muchos momentos en que frente a las dificultades se guardaba era silencio. Después de una discusión o de intentar tratar un tema, si era muy difícil, sencillamente había silencio. Y detrás del silencio, pues todo ese proceso de acumular la frustración, el dolor, la decepción, ¿sí? Y el saber que no se estaban arreglando ninguno de los problemas que teníamos, sino que al contrario, se iba sumando cada vez más, Ujú. pues ese dolor y esa acumulación de temas allí guardados que no habían sido tratados correctamente. Ok, eso empieza a ser muy difícil en la vida diaria, ¿cierto? Porque como tú dices, uno empieza a vivir es como con un cúmulo de cosas y se siguen guardando y se siguen guardando y hay momentos donde eso explota y no explota siempre de la mejor manera. Correcto. Y principalmente cuando tienes esa dificultad y llegan los hijos, es todavía como que se potencializa más Ujú. esas dificultades porque de hecho Ujú. la crianza de los hijos pues representa también un reto en Sí, materia de comunicación y de hacer equipo sí. para seguir adelante. Y creo que eso a nosotros nos estaba costando. Frente a nuestro hijo Juan David, siempre fue una familia muy tranquila. Ujú. Frente a nuestro hijo no habían discusiones, ¿sí? Entonces, para mi hijo Juan David, que en ese momento tenía 9 años, era la familia perfecta. Recordamos hoy en día con mucho humor que nos decían la Sagrada Familia. Ok. Imagínate, ¿Qué imagínate, nivel? exacto, pero todo lo que había dentro, Detrás. Ujú. ¿cierto? Que Ujú. en su momento no había sido tratado. Claro. Entonces, bueno, vienen como con un cúmulo de cosas, con tensión que se siente a veces en el ambiente y todo Por eso. supuesto.
¿Y eso generó la ruptura? No, Claudita, mira, nace nuestra segunda hija, Salomé, Ujú, y digamos que allí empieza todavía a complicarse más en nuestro tema de comunicación. Cuando yo veo y empiezo a hacer como ese análisis de mi familia, de mi matrimonio, digo, no, definitivamente este tema no lo logro, no logramos superarlo de esta manera, ujú. requerimos ayuda, ¿sí? Y en ese momento, bueno, le propongo a Benjo que frente a esta situación busquemos ayuda y empezamos a tener la ayuda de un terapeuta. Sin embargo, allí había una dificultad y era que yo sentía que había un problema y que necesitábamos abordarlo, Ujú, pero Benjo no. ujú. Benjo no sentía que había un problema y al contrario, él iba a las consultas en su momento como, aquí vengo Porque porque toca. ella dijo que había un problema y pues, Ujú, pero realmente él no sentía que en ese momento había un problema. ujú, Entonces, todo esto fue como que eh, em, generando una presión también en él, ¿cierto? ujú. Y bueno, todo pasaron meses antes de llegar al punto de quiebre y el punto de quiebre fue una infidelidad. Entonces ahí fue donde definitivamente como que ya llegó el momento de tomar la decisión. Ok, tú tomas la decisión de separarte a raíz de esta infidelidad. ¿Qué tan, o sea, es muy difícil, pero qué te lleva a decir con un niño de 9 años, una niña de 18 meses, decir, no, ya no sigo con esto y aquí se acaba este matrimonio? Bueno, sentía que había dado todo, Ujú, sentía que había puesto el esfuerzo para que las cosas funcionaran, trataba de llevar una familia, digamos que ejemplar, y también sentía que había agotado todo ese proceso de haberle pedido a Dios de manera incansable que sucediera un milagro, y para ujú. mí el milagro era que Benjamín cambiara. ¿Sí? Sí. Entonces, cuando llega el momento de la infidelidad, ¿cierto? Digo, aquí ya fue como que la gota que rebosó Ujú, el vaso y a partir de ahí como que digo, ya hice todo lo que era necesario hacer, creo que ya este es el final. Y digamos que esa fue como el punto que me llenó como para tomar esa decisión ujú. en un momento de dolor. Por Claro, supuesto, era un momento de muchísimo dolor y mucha frustración y bueno, eso me lleva a tomar la decisión de separar. claro, qué duro. Ahora, tomas esa decisión, empezar a vivir tu dolor de esposa, tu dolor de mujer, de que lo di todo, pero no funcionó, pero además tienes 2 hijos. Entonces, vivir esa etapa, como esa pausa del matrimonio, ¿cómo la vives? ¿Cómo vives esas sola encargándote de tus hijos? Eh, pues me imagino que igual tu esposo, en ese momento ex esposo, venía a ver a los niños. ¿Cómo manejabas eso de los encuentros en ese momento? Porque eso es difícil en medio del dolor tener que verlo otra vez, porque igual hay 2 hijos que los unen como padres. Sí, digamos que en medio de esa situación que para mí era un momento muy doloroso, digamos que empecé a vivir la etapa normal de un duelo, ¿no? Ujú, Fue un momento de frustración al comienzo que pasó muy rápido, casi que fue fugaz para mí. Y luego viene el momento de ira, ¿sí? Y ese momento de ira como que hace que yo empiece a sacar fuerzas, ¿cierto? Para poder sobrellevar esto, pero realmente a mí internamente no estaba tratando mi dolor. ¿Sí? ujú. Entonces, claro, sabía conscientemente que debía estar bien para poder sacar adelante a mis hijos, seguir adelante con mi trabajo, y poder coordinar todas las cosas Claro, que una madre cabeza de familia tiene que sacar adelante y que muchas mujeres en Colombia a diario tienen que vivir. ujú, Tuve una red de apoyo de mi familia especialmente y de amigos y algunas personas de la congregación que estuvieron cerca de mí tratando pues de suplir aquellos espacios porque definitivamente ser madre soltera es un reto que demanda
bastante esfuerzo. Ujú. Y bueno, tuve el apoyo de la familia. Em, eso en cuanto a las personas que estuvieron cerca de mí. Internamente, como te decía, yo intenté sobreponerme a la situación, saber conscientemente que había cambiado ese momento para nosotros, reorganizar algunos temas de orden financiero, las rutinas con los niños. em, para mí misma también en mi salud física trataba de mantenerme bien, precisamente porque sabía que debía estar bien también para mis hijos y para seguir adelante. Ujú. Bueno, qué difícil de verdad ese momento de la ruptura, de enfrentar una vida ahora sola con todos estos retos que implica ser madre cabeza de hogar. ¿Qué papel tiene Dios en tu vida en ese momento? Bueno, siempre estuve pidiéndole a Dios, como te decía, un milagro, Sí. ¿sí? Ujú. Y para mí el milagro, como te comentaba, era que Benjamín cambiara, Sí. ¿sí? Entonces, como que ya, como buena mujer controladora, yo Ok. esperaba decirle a Dios cómo era que Tú- tenía que hacer ese El milagro, ¿no? milagro es así y en este momento, gracias Dios. Exactamente, exactamente. Y digamos que cuando las cosas no se dan como yo esperaba, Ujú. claro, como que tomo, nunca se lo dije a Dios abiertamente, pero hoy en día cuando lo miro hacia atrás digo, como que bueno, ya te di el espacio para que tú actuaras, no ocurrió como yo esperaba, entonces ahora soy yo la que decido y entonces por eso tomo la decisión, pero aún así yo me mantenía cerca de Dios, tenía unas conversaciones muy largas Ujú. y especialmente cuando estaba cansada porque el hecho de ser madre y cabeza de Claro. familia te produce una carga, un cansancio emocional y físico y Ujú. además con una bebé de 18 meses. Sí, Entonces, claro. pero él siempre estuvo ahí. Hoy en día cuando miro atrás digo definitivamente Dios estuvo presente en todo tiempo. ¿Sí? Ok. Sin embargo, soy consciente que en ese momento sí decía, bueno, pero entonces estos temas sí los manejo Sí. yo. Te di la oportunidad, ahora lo Sí, hago yo, gracias. ahora lo hago yo. Exactamente. Sarita, Mm. ¿cómo fue ese momento en el que tú dices, necesito empezar a sanar, a reencontrarme conmigo y a reencontrarme con mi fe? Bueno, fueron casi 2 años los Ok. que me tomó hacer ese proceso. Ujú. Realmente yo no había perdonado. Dentro de todo mi proceso de duelo, yo no había perdonado y fueron casi 2 años los que me tomó iniciar de manera consciente ya a perdonar, ¿sí? Em, Esto se da, yo inicio en este proceso más o menos en mayo del 2012 y mi madre muere en julio del 2012, ¿sí? Realmente yo el duelo no lo había vivido como debía vivirlo, el duelo de mi separación, el duelo de la pérdida. Ujú. Yo en medio de la ira y la frustración había sobrellevado las cosas, Sí. pero realmente no había hecho un duelo y es solamente ahí, cuando muere mi mami, que yo empiezo a hacer el verdadero duelo y empiezo a quebrarme porque me había puesto como esa coraza de dureza, ¿cierto? Frente a todo el dolor que estaba sintiendo. Claro. Entonces, eso fue para mí como que el quiebre, ¿sí? Ujú. Y el poder decir, Dios, aquí ya entregó todas las armas. Ujú. Y realmente ese fue el momento en el que yo pude empezar a perdonar y a vivir como ese momento de soltar todas las cosas y decir, ya Dios, te llevaste a mamá. Ujú. Y también el reconocimiento de que mamá había tenido su vida muy cercana del Señor y que había hecho todo ese proceso de perdón también de múltiples situaciones, Ujú. no exactamente iguales a las mías, pero también de situaciones. Y yo pensaba, ahora mi mamá está en la presencia del Señor. Ujú. Y decía, ¿y yo cómo voy a estar si parto? Ujú. Yo no he podido perdonar completamente esto. Entonces, inicié todo ese proceso a raíz de la muerte de mi mamá. Bueno, sí, esas son situaciones que lo llevan a uno a enfrentarse con lo que está viviendo, porque a veces las mujeres tendemos a decir, no, yo puedo con esto. Yo me Total. encargo, como tú dijiste, o sea, Dios te di la oportunidad, no, ahora me encargo yo. Y ese me encargo yo de descubrirme de, sí me dolió, pero ya,
ya aquí sigo de pie, firme, fuerte, pero por dentro desbaratada. Y pues eso se vuelve también pues una tensión fuerte con uno mismo, con la gente que lo rodea. Eso Total, afecta. porque nosotros damos de lo que tenemos Ajá, dentro. ajá. Y si nuestro corazón está lleno de dolor, de amargura que se va acumulando allí, pues de manera inconsciente, de manera natural, pues nosotros estamos dando de lo que Damos. tenemos en nuestro corazón. Así Sí, es. claro, eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Ujú. Sarita, poner límites a veces no es tan fácil. Decir en su momento, decir, no, yo me separo. O sea, ya veníamos mal y este momento de la infidelidad, ya no más, muchas gracias, yo me separo. Con una familia, digamos, tradicional, con un entorno donde las familias siguen unidas siempre, Ujú. es una presión también para tomar esa decisión. ¿Tú sentiste presión por parte de tu familia, de la gente más cercana? ¿Te sentiste culpable por haber sido tú quien dijo no más, no sigo más con esto? Bueno, pienso que el proceso de dolor y de ira me había llevado a tal extremo que culpa no sentía. Si te decía Ok, que culpa no, pero presión sí. ok, Presión sí, por supuesto. Sentí presión de las familias y también del mismo entorno, claro. del círculo en el que estábamos nosotros, de algunos miembros de la iglesia, como tú lo dices, de manera tradicional. Siempre se Ujú. esperaba que si te casaste no te vas a separar. Entonces sí, obviamente al punto que empezamos a cambiar también de algunos círculos, ¿sí? Bueno, afortunadamente llegaron a nuestras vidas personas que estuvieron muy de cerca en esta etapa y que también fueron nuestro aliento en ese proceso. Ok, bueno, ya digamos que ahí hemos visto la parte difícil de la situación, pero estamos a punto de que inicie la segunda temporada. ¿Cómo pasa ese momento de restauración, de reencontrarse los dos, de decir, bueno, esto fue lo que pasó, pero podemos hacer cosas nuevas? ¿Qué ocurre ahí? Uy, Clau, tú dices la palabra restauración y uno dice, uy, aquí viene lo chévere. Empiezan todos los momentos felices. Sí, y tú dices la palabra restauración y me viene a la mente una conversación que tenía con mi papá en esos días, durante esos momentos. Em, Claro, nosotros empezamos nuevamente a hablar porque no hablábamos, claro, nosotros solamente habían mensajes tipo telegrama, Ujú. paso por los niños a tal hora, entrego los niños a tal hora, el niño tiene tal cosa a tal hora, la niña, eran Ajá. mensajes supremamente cortos, nosotros habíamos roto totalmente la comunicación. Y solamente después de que inicio yo ese proceso es que me doy la posibilidad de empezar a escuchar a Benjamín. Él plantea, bueno, vamos a tomar, él sabía que me encantaba el Juan Valdés, Ok. entonces aquí la marca, perdóname, pero es así, a mí el café me encanta, entonces fuimos a hablar y tuvimos la oportunidad de empezar a hablar. Era la primera vez después de habernos separado que yo escuchaba a Benjamín, no con la esperanza de que volviéramos ahí, no había ninguna esperanza. Yo había sido tan dura que llegué hasta decirle alguna vez a mi hijo, así venga el mismísimo Jesús a decirme que vuelva con él, yo no vuelvo con él, ¿sí? Ok. Entonces para mí era como que, sí, yo lo escucho, pero tengo claro que no voy a volver con él. Y ese primer café, ¿cómo te sentiste? Mira, fue muy gratificante poder escuchar también Ok. de parte de Benjamín cómo había vivido él ese proceso Ujú, y a dónde lo había llevado el proceso de ujú. haberse sentido prácticamente en menos de un mes. Nuestro divorcio fue en menos de un mes. Entonces, claro, Sí. cómo haber pasado de tener una familia, ¿cierto? A sentirse solo. Fue un proceso duro para él también. Entonces, y también verlo desde otra óptica, ya mucho más tranquila, habiendo ya pasado ese proceso de Sí. ira, de frustración. Fue un proceso bueno el Ujú. escucharlo y ya digamos que empezamos a tener más conversaciones en torno a los niños, en torno a la circunstancia que estaba en ese momento viviendo yo. Entonces fue bueno poder volver a tener esa conexión Ok. ¿Qué de crees? manera tranquila, De ¿no? manera Ujú, tranquila, claro. ujú. ¿Cuánto tiempo pasó?
desde que se separaron hasta ese momento del Ahí ya café. iban 2 años y casi 4 meses. Bueno, siempre Ujú. fue un buen 2 años y medio, perdón. claro, ya Dos fue un años buen y medio. tiempo. Ujú. ¿Qué crees que cambió en ti y qué crees que cambió en él que hizo que tuvieran como ese deseo de darse otra oportunidad? Bueno, en mí yo creo que fue como el haber entregado ya todo, ¿sí? Ujú. Creo que el haber como dejado esa expectativa de que era, si él cambiaba, era que realmente yo iba a ser feliz y lo iba a lograr. Ujú. Entonces creo que ese fue para mí un momento en el que, y también en el que pude perdonar tranquilamente todo lo que había ocurrido en el pasado. Claro. ¿Y qué crees que pasó en él? Bueno, creo que también, o sea, como que ya Benjo fue consciente de que efectivamente había habido un problema, varios problemas, ¿cierto? Ujú, Realmente el último tema fue como detonante, pero ujú. también dentro de todo ese proceso de soledad, de dolor, de negación, de ira, porque igual pasó por todos Claro. esos momentos. Creo que también fue como el poder reconocer y el estar dispuesto a, ¿sí? Yo he escuchado, digamos, de algunas mujeres que dicen, sin necesidad de haber pasado por una infidelidad, pero dicen como, si a mí me pasara, yo jamás lo perdonaría, o bueno, lo perdonaría, pero no volvería a estar con él porque no podría volver a confiar y viviría como con esa sombra de que algo está pasando. Sí. ¿Cómo fue reconstruir ese vínculo y volver a confiar en tu esposo? Bueno, te decía que tú decías la palabra restaurar y yo recordaba una conversación que tuve con mi papá durante esa época. Después de habernos encontrado con Benjamín y hablar, él me dice, realmente quiero recuperar a mi familia. Y, y dijimos, bueno, mutuamente dijimos, bueno, pero si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer en esta oportunidad bien, hay que Ujú. hacerlo bien, ¿sí? Y buscamos ayuda, ¿sí? En ese entonces, el pastor Joaquín Villena era el pastor de la congregación donde yo estaba en ese momento con los niños y también tuvimos la oportunidad de recurrir al pastor Luis Molano, Ok, que es el director de la Fundación de Restauración Familiar. ok. Entonces, con la ayuda de ellos dos, iniciamos ese proceso. Y traigo a colación la conversación con mi papá porque mi papá es ebanista y hubo momentos muy críticos Claro. durante ese proceso que yo le decía, papá, no lo voy a lograr. Realmente no, siento que no lo voy a lograr porque era volver otra vez, ¿cierto? Sobre Ujú, todos esos temas dolorosos ujú. que te causaron mucho, mucho dolor. Y no era sencillo, no era fácil. Y mi papá me decía, mija, eso es como cuando quieres restaurar un mueble. Para restaurar un mueble tienes que pelarlo totalmente para volverlo a dejar como nuevo. Ah, ok, qué bonito. Y literalmente casi que ese proceso tuvimos que vivirlo. Ujú. Fueron varias las oportunidades en las que salimos de allí llorando, Claro, porque no era fácil volver sobre sobre esos el temas. tema. Ujú. Sin embargo, creo que la constancia y la determinación del querer hacerlo de la manera correcta fue también la que nos ayudó y pues que Dios estaba en medio de toda esa situación. Ah, mejor dicho, ahora sí estábamos más que pegados a De Dios Dios, sí, claro, todo el tiempo porque queríamos hacerlo bien. claro. ¿Cuánto tiempo pasó entre ese primer café y volverse a casar? Porque tú fuiste súper radical en nos separamos y entiendo yo que se separaron con papeles y todo. Eso fue súper Sí, legal. fue divorcio. Fue Mm, divorcios y no fue ujú. una amenaza de que nos vamos de la casa, no, eso No, fue con todo. fue divorcio. Mm. Pero también cuando volvieron, también fueron casados. No vamos a mirar a ver si la logramos, no, sino pues si nos comprometemos es con toda. Claro. Mira, nosotros duramos casi 10 meses. Ok. 10 meses, pero eran 10 meses trabajando duro. Te digo que incluso yo me retiré de mi trabajo porque sentía que era un proceso tan fuerte el que estábamos viviendo que necesitaba como que realmente poner atención Claro. a Ujú, lo que estábamos haciendo. Era como ujú. un trabajo, Sí, claro. ¿sí? Hacer este proceso. Teníamos sesiones todas las semanas. Una sesión íbamos con Joaquín Villena, otra sesión íbamos con Luis Molano
Y era hoy en día lo decimos con mucha gracia, ¿no? Pero en ese momento fue un proceso bastante demandante Claro. desde el punto de vista emocional. Una semana íbamos con Joaquín, como te decía, y ahí salíamos llorando. Con Joaquín salíamos llorando porque Joaquín nos decía las cosas así súper claras, súper, ¿y qué vas a hacer si esto? ¿Qué vas a hacer? Claro. ¿Sí? ¿Cómo vas a manejar? Y cuando íbamos donde Luis Molano, él nos decía, bueno, sí, vamos a pensar en eso, pero vamos a pensar en eso. A ver, empecemos a desmenuzar el tema. Y entonces Ok. claro, era todo un proceso. Teníamos tareas, Clau, y recordamos también con mucha gracia que, claro, como uno de nuestros mayores obstáculos era la comunicación, Ujú. tuvimos que llegar al ejercicio elemental de vamos a hablar, pero quien vaya a hablar tiene un objeto que para nosotros fue una oveja de peluche. Ok. Y desde ejercicios tan simples como esos tuvimos que empezar a hacer nosotros para volver nuevamente a reconstruir nuestra relación. Claro. Pero qué interesante. ¿Cómo manejan lo de la abeja? Pásenos el dato. Bueno, el ejercicio de la oveja es, vamos a hablar de un tema difícil, que ya sabíamos que que para los dos ese Es tema iba a complejo. ser muy difícil. Ajá. Entonces, quien tenga la oveja no, es quien está, quien con la palabra en ese momento. Ok. Y tú no puedes interrumpir hasta que él termine de hablar y te entregue la oveja. Entonces ahora yo te podrás imaginar cuántas veces tuve el impulso de interrumpir. Quitarle esa oveja. Sí, curiosamente, nosotros decíamos como Benjamín, ¿por qué escogimos esa oveja? O sea, fue muy gracioso, pero creo que fue como un símbolo de necesitábamos el uno con el otro ser pacientes dentro de ese proceso, porque Ujú. sabíamos que no iba a ser tan sencillo. En cosas tan elementales como aprender a hablarnos de un problema, Ujú. a pesar de que habíamos estado muchos años juntos, ¿sí? Sí. Pero no habíamos logrado tratar los temas difíciles sin perder las conexiones. Sí, es que Ujú. eso pasa. Uno cree que porque ya lleva muchos años de casado, entonces ya logró pasar por encima de cosas y hay cosas que no se hablan, se dejan a un lado. Exacto, Y la comunicación es una de esas. A veces la comunicación es muy difícil en el matrimonio, pero es de la que uno poca ayuda busca. exacto. Y entonces si él dice, yo de una vez respondo y ni siquiera estoy escuchando, igual de allá para acá. Ni siquiera uno tiene ese tiempo de escuchar qué es lo que realmente me está diciendo. ¿Ven? Exacto. Bueno, el dato de la oveja. Sarita, ¿cómo cambia ese rol de esposa después del perdón? ¿Sí? ¿Cómo sientes tú que ahora para ti es ser esposa después de lo que viviste? Bueno, tú lo comentabas en la anterior pregunta que me hacías y es, claro, dentro de todo ese proceso de comunicación vino también el llegar a acuerdos, ¿sí? Ujú. Llegar nuevamente a compromisos dentro del proceso de queremos hacer las cosas bien, ¿sí? Y eso fue como un conocernos nuevamente, ¿sí? Habían cosas que nunca nos habíamos dicho y que tuvimos la oportunidad de manera serena, tranquila, de decírnoslas, y eso también hizo que pudiéramos empezar a construir nuevamente. El poder establecer acuerdos mutuos y cumplir los acuerdos dentro de una relación, dentro de un matrimonio, es supremamente valioso, ¿sí? Cuando empezamos a cumplir esos acuerdos, por sencillos que sean, creo que eso va poco a poco haciendo que volvamos nuevamente a reconstruir y a confiar el uno en el otro, ¿sí? Claro, nuestra primera confianza estaba en Dios. Sí, Esta vez sí ya estaba en Dios. Sabíamos que podríamos salir de ahí con que definitivamente sí podíamos lograrlo, como también sabíamos, y fue algo que nos ponían sobre la mesa todo el tiempo, puede hacer que después de este proceso salga que definitivamente ok, se van a perdonar, sí, pero van a seguir separados. ok, Entonces creo que eso también nos ayudó a hacer el proceso de manera más tranquila. súper. ¿Cómo entiendes tú en este momento el amor, el compromiso, la fidelidad después de todo lo que vivieron? Bueno, definitivamente creo que experimentamos los dos el hecho de que sí, el amor es una decisión.
porque hoy en día todavía luchamos con nuestras imperfecciones, con Ujú, nuestras debilidades como seres humanos. Sin embargo, está presente allí la decisión que tomamos, ¿sí? ujú. El acuerdo que hicimos mutuamente, que hicimos primeramente con Dios y luego mutuamente. Entonces creo que eso nos ayuda a vivir la fidelidad y el compromiso como un equipo, la vivencia diaria como un equipo, y en mi rol de esposa como esa coequipera de Benjo, ¿cierto? De manera constante, sin querer tener la razón todo el tiempo, aunque todavía nos cuesta en Sí, claro. algunos temas, pero creo que ha sido muy importante el llevar como esa conciencia del poder trabajar en equipo mutuamente, del poder cumplirnos los acuerdos, del poder parar cuando nuevamente sentimos que hay una situación que nos está afectando, que se está saliendo de control, y ahora mucho más, pues porque nuestros hijos ya están más grandes, ya Grandes. son adultos. Juan Ya, David tiene 23 años y Salomé 16. claro. Sarita, ¿cómo podrías tú hablar del perdón y de los límites en el matrimonio desde tu rol de esposa? Sí, definitivamente para perdonar necesitamos la ayuda de Dios. Sí. Indiscutiblemente hacerlo en nuestras fuerzas no sería, no lo logramos, definitivamente. Entonces creo que llegar al proceso de perdón requiere varios pasos, ¿cierto? Requiere también de tú estar listo, estar preparado. Creo que es importante el poder tener la conciencia que una vez tú perdonas, el tema queda superado, ¿sí? Ujú. Que es algo que yo sé que no es fácil, ¿cierto? Y es que no que cada vez que haya una situación Sí, o claro. haya alguna dificultad, entonces volvamos sobre la misma situación. Creo que eso ha sido muy valioso y creo que nosotros mutuamente hemos descubierto que hay perdón genuino cuando hemos tenido algunas situaciones que nuevamente nos ponen en tensión y nunca hemos recurrido a lo que pasó en el pasado. Claro. Ujú, Respecto a eso que acabas de decir, me surge una duda y es, porque la gente entiende el perdón como olvidar, como ujú. que yo de eso ya no vuelvo a hablar nunca, o sea, de hecho en mi mente ya no existe ese episodio. ¿Perdonar es olvidar para ti desde tu experiencia? No, de hecho, mira que hoy estoy hablando de esta Ujú, situación aquí contigo, ¿sí? ujú. Y de hecho hemos tenido la oportunidad como pareja con Benjo de compartirlo también con otras parejas de cómo fue nuestro proceso. No es olvido, es aprender a verlo con unos ojos diferentes, Ok. ¿sí? Ujú. Desde el haber superado esa situación y desde la confianza de que los acuerdos que hemos hecho delante de Dios y mutuamente estamos en el firme propósito de cumplirlos. Ujú. Ujú, Sí, qué interesante y qué bueno poder entender eso también, ¿no? Para ujú. poder caminar en el perdón, porque a veces uno dice, no, es que yo todavía no Sí. puedo porque todavía tengo eso aquí guardado. Claro, Entonces, eso es alrededor de importante. ello tuvimos que tocar todas las áreas que habían generado el deterioro de nuestro matrimonio, ¿no? Claro. Tal como lo dijo mi papá, para poder restaurar tuvimos que apelar todos esos temas, ir hasta el fondo de muchas situaciones, tanto en la vida de Benjo como en mi vida. Hasta el momento que llegué, recuerdo muy bien a la oficina del pastor Luis Molano, en la primera, segunda sesión tal vez, hasta ese momento, para mí la culpa siempre había sido de Benjamín, Ah, ok. todo, Ujú, ¿sí? ujú, Y para mí fue un gran descubrimiento, no, esto no fue solamente culpa de Benjamín, o ujú, no fue responsabilidad de Benjamín. Entonces, creo que también ese reconocimiento ayuda también dentro del proceso a que podamos abordar los temas realmente como son, con la ujú, objetividad ujú. que se requiere. Eso es importante, ¿no? Porque como hay un dicho que dice que para pelear se necesitan dos, pero para tener un matrimonio feliz se necesitan dos, para que se dañe un matrimonio también se necesitan dos. Casi siempre uno se centra en uno de los dos y dice la culpa es de él o es Claro, de ella, pero pues hay que mirar también qué está haciendo la otra parte, ¿cierto? Sí, sí, es importante tenerlo. de acuerdo. Sarita, si le pudieras decir hoy algo a
la Sara del pasado, la Sara dolida que tomó la decisión de separarse, ¿qué le dirías hoy? Bueno, creo que el mayor aprendizaje es precisamente de tomar y vivir las cosas por críticas que sean con calma, Ok. ¿sí? Ujú. Yo en ese momento tomé una decisión en medio del dolor, como te dije ya, como Sí, que dije, Dios, sí, ya di el espacio, definitivamente no, esta es una señal, ya de aquí para allá yo tomo la decisión, pero claro, tomé la decisión en medio del dolor, ujú, ¿sí? En medio de la frustración, y creo que cuando uno está lleno de emoción, ¿sí? Creo que es difícil poder tomar una no, decisión de manera objetiva. claro, Ujú. sí. Pensando en que pues este podcast lo ven muchas mujeres y de pronto alguna de ellas o muchas puedan estar pasando por un momento similar, por un momento de dolor, donde están o ya tomaron la decisión o están pensando en acabar su matrimonio por la razón que sea, ¿qué les podrías decir? Bueno, Clau, yo pienso que cada situación tiene que ser analizada, ¿no? Ujú, Porque no todos tenemos las mismas vivencias. ujú, Como te decía, no todos tuvimos las mismas experiencias de vida sí, y cada uno, nosotros los seres humanos, aprendemos por imitación. Muchos traemos conductas y aprendizajes de nuestras familias paternas, ¿sí? Entonces, digamos que cada situación y cada circunstancia tiene que ser revisada con detenimiento, ¿sí? ujú, ¿Qué sí puedo decirles? Siempre hay que buscar ayuda. Cuando una relación está tan deteriorada o tan afectada por una situación, una circunstancia, un comportamiento que se ha venido repitiendo vez tras vez, es muy importante buscar ayuda. La ujú, ayuda de una persona, de un tercero, con objetividad. En el caso nuestro, pues fue un terapeuta, pero alguien que ayude como a desenredar esa maraña ujú, de emociones, de situaciones que se van tornando en una relación que se va deteriorando con el tiempo. Siempre es muy importante buscar ayuda. ujú, Yo creo que en el caso personal esa ayuda sirvió para que de manera clara nos pusieran como los caminos, ¿sí? sí, Tanto al momento del rompimiento, claro, la decisión finalmente es tuya, pero tienes la opción de mirar las posibilidades. ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si no? ujú, ¿Cierto? Y lo mismo en el proceso de restauración fue similar. O sea, ustedes pueden hacer esto o hacer lo otro. Las consecuencias de seguir adelante con el matrimonio serían estas, pero las consecuencias de no rehacer el matrimonio serían también estas. claro. Entonces tú decides, ¿sí? Pero es importante tomarse el tiempo para también analizar y darte el tiempo de saber lo que estás sintiendo, hasta dónde, cómo puedes pedir ayuda para seguir adelante dentro del proceso. Y muy importante también para aquellas mujeres, no fue mi caso, pero para las mujeres que sufren violencia o cuya integridad está siendo amenazada, creo que es muy importante Claro, recurrir a la ayuda necesaria. claro que Ujú. sí. Eso quiero que quede también como muy claro y lo repitamos de verdad y es, sea cual sea la situación, hay que buscar siempre ayuda. Hay que llamar a un tercero que nos apoye, que nos escuche como pareja o de forma individual, porque solos, cuando estamos metidos, solos ahí no podemos ver la solución. Y el dolor es muy grande. Y entonces cuando uno se queda metido en ese dolor, pues difícilmente puede salir de ahí con una respuesta positiva, una respuesta que ayude a crecer en medio de lo Claro, que se pierdes siente. la objetividad Sí, y empiezas a ver todo de manera negativa, no alcanzas a ver o a recordar aquellos aspectos positivos que te trajeron a esta relación, a esta unión. Entonces, allí pierdes la objetividad. ujú, Entonces, por eso es importante buscar ayuda y buscar ayuda, ojalá de alguien experto en familia.
que Claro. es muy importante también. Cuando buscas ayuda de alguien experto en familia, puedes realmente ir cogiendo como tema por tema y eso construye, eso te ayuda, aun cuando no hubiésemos vuelto como pareja, como matrimonio, de todas maneras sí capitalizamos mucho como personas, como individuos, como padres de familia, Ujú. que independientemente de que hubiésemos vuelto a rehacer nuestro matrimonio o no, igual seguimos siendo padres Sí, de manera constante. claro, Entonces es muy importante buscar ayuda. Esa es la mejor recomendación que de claro. manera general podemos dar, pero decía, como te decía, Clau, cada situación hay que Hay que revisarla revisar. con atención. Claro. Ujú. Sarita, muchas gracias. Hay mucho más de qué seguir hablando, pero bueno, de verdad te agradezco por venir a abrir tu corazón de una situación tan personal, tan familiar, por tu honestidad en estas respuestas, pero también por llenarnos de esperanza, por traernos ese aliento al corazón cuando uno siente que los problemas no se pueden solucionar y como que yo ya de esta no salgo. Sí, Entonces, gracias por traernos esa esperanza, de verdad, a través de tu historia. no, Clau, con mucho gusto. Te, te, te digo que hoy en día todavía tenemos muchos retos. Todavía hay momentos en que hemos tenido situaciones críticas. Pero uno de los temas que nosotros aprendimos dentro del proceso es que siempre hay que guardar y cuidar las conexiones, cuidar la conexión con nuestra pareja, ¿cierto? Ujú. Mantener la comunicación y pueda que lleguemos a momentos tan críticos en los que no podemos seguir hablando, pero sabemos mutuamente que hay que llegar en algún momento a tratarlos y a tratarlos de la manera adecuada, siendo así de claros, honestos y transparentes con nuestros sentimientos, con lo que pensamos de lo que se debe hacer y demás. Y muy importante, Clau, para restaurar un matrimonio se requieren tres personas, ¿sí? Ujú, Dios, que siempre va a estar dispuesto a que sigamos adelante como familia y las dos personas, esposo y esposa, ¿sí? ujú. Eso es muy importante para poder llegar a restaurar una relación. Muchas Muchas gracias, gracias, Clau. Sarita. Bueno, ustedes, espero que les haya gustado este episodio tanto como a mí y de verdad que las animo a que lo compartamos. Seguro hay alguna mujer en algún lugar que necesita escuchar esta experiencia, que necesita escuchar de esta esperanza para su vida o para su familia también. Recuerden en YouTube, Mujer 360, en Instagram, Mujer 3.60, también en Spotify, estar siguiendo, estar compartiendo, darle like, eso es muy importante también para mí. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Chao.